El ruido de los autos ensordece el ambiente. Cientos de personas cruzan de un lado a otro sin darse cuenta de lo que ocurre. Guadalupe da un paso en falso y el vértigo es inevitable. Más de 30 metros lo separan del piso, de aquel mar de automóviles que avanzan con lentitud. Desde su posición, Guadalupe siente que todo es más pequeño. Los autos, la gente, los edificios. Mira sus tenis desgastados, rotos, cubiertos de polvo. Sus pies son pequeños. Apenas lo necesario para no perder el equilibrio en los escasos 15 centímetros de la cornisa en la que está parado. Una brisa de aire ardiendo, caliente, golpea el rostro de Guadalupe, una cachetada cálida que lo devuelve un poco a la realidad. Los autos, la gente, la frontera con Estados Unidos, todo se ve más real, más cercano. El miedo se apodera de su cuerpo que, paralizado, empieza a temblar sin control. Apenas hace unos minutos regresó a su país, a México, a este lado de la frontera donde todo se ve distinto. No lleva ni media hora y Guadalupe ya siente que su vida no tiene un futuro prometedor. Después de varios años en Estados Unidos, ese nuevo presidente del que todos hablan con maldiciones, pues lo regresó a México. Estábamos mejor con Obama, Guadalupe escuchó decir a uno de sus compañeros jornaleros, justo una semana atrás, cuando no se esperaba que de un momento a otro fueran deportados todos ellos. Un grito aterrador hace que Guadalupe mire hacia abajo. ¡Se va a tirar! ¡Llamen a la policía! ¡Que se va a tirar! Grita una mujer que lo ha observado todo desde que Guadalupe saltó la valla del puente y consiguió pararse en la cornisa lateral. Esta mañana Guadalupe fue sorprendido por agentes de inmigración de los Estados Unidos. Guadalupe explicó que Obama les dio permiso de trabajar o algo así le dijeron sus compañeros que pues tampoco tienen visa. Los agentes contestaron a Guadalupe que ahora las cosas son distintas y que se acabó. En menos de una hora Guadalupe fue obligado a cruzar la frontera y regresar a su país, dejar a su familia. De este lado ya no supo qué hacer. En los Estados Unidos dejó a una mujer y a una hija. ¡Se va a tirar!, grita nuevamente a lo lejos, ¡se va a tirar! Ahora son más las personas que miran a Guadalupe. Antes de que un agente fronterizo se acerque, Guadalupe salta del puente. Guadalupe Olivas Valencia, de 45 años y originario de Sinaloa, se convirtió en noticia a nivel nacional cuando en febrero de este año se suicidó, arrojándose del puente México, escasos metros de la frontera de Tijuana con San Isidro, California. Agentes de la policía y del Instituto Nacional de Migración acudieron al lugar, pero ya era demasiado tarde. Guadalupe fue llevado al hospital aún con vida, pero falleció debido a una fuerte contusión en la cabeza y un paro cardiorrespiratorio. Era la tercera vez que lo deportaban. A un lado del cuerpo de Guadalupe también encontraron una bolsa de plástico con sus pertenencias, de esas bolsas que entrega la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos cuando deportan a los inmigrantes ilegales. Bajo la presidencia de Obama, las deportaciones expeditas solo fueron utilizadas durante un límite de 160 kilómetros de la frontera, para gente que había estado en el país por un periodo no mayor de 14 días. Ahora incluye a quienes han residido en el país hasta por 2 años y podrán ser detenidos en cualquier estado del país y en cualquier momento, como Guadalupe. ¿Y qué ocurre con todas las personas deportadas? ¿Qué pasa con esos papás y mamás que son separados de sus hijos, de sus parejas? Pues que se quedan en las ciudades fronterizas mexicanas, se quedan en espera de volver a cruzar Estados Unidos con la esperanza de reunirse nuevamente con sus familias. Según datos del Instituto Nacional de Migración, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, han sido deportados en este escaso tiempo más de 69,000 mexicanos. La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación reportó más de 200,000 deportados en el año 2016, pero en los módulos de repatriación apenas se dieron 175,320 raciones de agua y alimento, es decir, no todos tuvieron comida y bebida. Los deportados llegan a México bajo una situación de desprotección e incluso son presas de varios peligros como el crimen organizado y los policías corruptos y además lejanos de su familia. Si tienen un contacto de este lado de la frontera les puede ir pues más o menos bien, pero si no, tienen que estar dando vueltas. A veces les indican que acudan a los albergues, pero no alcanzan un lugar y se quedan en la calle. Hoy en Tijuana hay 2 millones de casos como el de Guadalupe. También los criminales engañan a los repatriados con la promesa de cruzarlos de nuevo a Estados Unidos, pero los secuestran o reclutan por sus delitos o para sus delitos.
Esta semana hablamos en ¿Qué tal Fernanda? Del asilo político, hablamos de la cumbre de la OEA en Cancún, bastante desafortunada, de los presos políticos y de mucho más. Y se ha dicho mucho de las políticas migratorias de Donald Trump, pero los medios informativos parecen olvidar lo que pasa con esos miles de deportados, con esos miles de centroamericanos que se quedan en las ciudades fronterizas, esperando una oportunidad para cruzar Estados Unidos. Y ojo, porque tenemos un gran tema de inseguridad, de alza en los niveles de violencia, de crimen organizado. Hablamos de un tema de gente muriéndose de hambre, robando para sobrevivir, de maleantes que se aprovechan de estos deportados. Y hablamos de más de 2 millones de personas que no tienen documentos en Tijuana. Tenemos un tema bien grande que debería de ser atendido por nuestros gobernantes pronto y difundido por los medios de comunicación. No podemos voltear la mirada y criticar lo que pasa del otro lado si tampoco nos hacemos cargo de lo que ocurre en casa. Si no somos conscientes de la problemática social en nuestras ciudades fronterizas, nunca vamos a poder solucionar el problema migratorio en México. A mí me gusta México y me gusta mucho, pero me da mucha tristeza verlo en estas condiciones y por eso hablamos en el periodismo de vida, de lo que nos preocupa, de lo que te preocupa a ti y de lo que me preocupa a mí, que vives en la frontera, porque yo también soy habitante de este país, aunque vive en el centro o aunque vive en el sur, lo que le importa a México me importa a mí. Hablamos de lo que se tiene que hablar, porque tenemos una responsabilidad aquí en ¿Qué tal Fernanda? Como medio de comunicación que llega a todo el país y más allá de las fronteras, pero sobre todo como mexicanos, que no queremos ver a nuestro país así, a nuestros compatriotas así, lejos de sus familias. Por eso decimos la verdad en este micrófono, exigiendo que se lleven a cabo más acciones y mucho menos promesas de campaña, rumbo al 2018, por cierto.